tal a todos los que nos están escuchando en la radio Arde? Mi nombre es Alejandro Campolongo, estoy junto a mi esposa Cristel. Hoy les tenemos una nueva emisión del programa Misiones En. Vamos a estar compartiéndoles una palabra del Señor que titulamos Ovejas sin Pastor, y vamos a estar compartiéndoles la historia de un misionero llamado William Carey. Vamos a un tema musical ahora y enseguida volvemos. My soul was cold and hopeless, dead in the grave. Then like a river of life in a dry land, like a flicker of sight to a blind man, I saw the glorious light as it broke in, God of mercy and might. Oh, you brought me back to life. You're the Lord of light, shining in the dark. You're the source of life, beating in my heart. You're the living hope, you're the risen Christ. You restored my soul. Oh, you brought me back to life. The brilliance of your glory awakens my soul. You give me grace and mercy, I give you control. And like a river of life in a dry land, like a flicker of sight to a blind man, I saw the glorious light as it broke in, God of mercy and might. Oh, you brought me back to life. You're the Lord of light, shining in the dark. You're the source of life, beating in my heart. You're the living hope, you're the risen Christ. You restored my soul. Oh, you brought me back to life. You brought me back to life. You are the resurrector, you conquered the grave. You pulled me from the water, free from my chains, and risen to live. Like a river of life in a dry land, like a flicker of sight to a blind man, I saw the glorious light as it broke in, God of mercy and might. Oh, you brought me back to life. You're the Lord of light, shining in the dark. You're the source of life, beating in my heart. You're the living hope, you're the risen Christ. You restored my soul. Oh, you brought me back to life. You brought me back to life. Oh, you brought me back to life. You brought me back to life. Bueno, y la historia que les traemos hoy de un misionero que es uno de los precursores de las misiones de lo que es las misiones, de lo que es el, el predicar el evangelio en otras regiones. Es uno de los que iniciaron este movimiento en Inglaterra, que antes era era nulo prácticamente. William Carey, un zapatero inglés pobre, no parecía destinado a la grandeza. Sin embargo, se lo ha llamado con propiedad el padre de las misiones modernas.
más que cualquier otro individuo de la historia moderna. Él estimuló la imaginación del mundo cristiano al demostrar, con su humilde ejemplo, lo que se podía y debía hacer para llevar a Cristo a un mundo perdido, aunque pasó por pruebas muy duras en sus 40 años como misionero. Demostró una tenaz determinación por obtener el éxito de su empresa al jamás darse por vencido. ¿Cuál fue su secreto? Yo puedo trabajar con insistencia, puedo perseverar en lo que me proponga. A esto lo debo todo. La vida de Carey ilustra a profundidad el ilimitado potencial de un individuo muy común. Él fue un hombre que, sin su gran consagración a Dios, sin duda hubiera vivido una existencia muy mediocre. Carey nació en 1761 cerca de Northampton, Inglaterra. Se convirtió en su juventud y poco después tuvo una participación activa en un grupo de bautistas. Él dedicaba su tiempo libre al estudio de la Biblia y a los ministerios laicos. En 1781, antes de cumplir los 20 años, Carey se casó con la cuñada de su maestro Dorotea. Era 5 años mayor que él y, como muchas otras mujeres inglesas de su clase en el siglo XVIII, era analfabeta. Desde el principio se vio que no se entendían, y al pasar el tiempo y al ampliarse los horizontes de Carey, las diferencias entre ellos fueron en aumento. Los primeros años del matrimonio fueron de dificultades y pobreza. Por algún tiempo, Carey no solo tenía la responsabilidad de su propia esposa e hijos, sino también la de la viuda de su difunto maestro y sus 4 hijos. A pesar de la dura situación económica, Carey no dejó de estudiar ni de predicar. En 1785 aceptó la invitación a pastorear a una pequeña congregación bautista. Allí sirvió hasta que lo llamaron a una iglesia más grande en Leicester. Allí también se vio forzado a buscar otro empleo para sustentar a su familia. Durante estos años de pastorado comenzó a tomar forma su filosofía de las misiones, iniciada primero por su lectura de los viajes del capitán Cook. Poco a poco él desarrolló la perspectiva bíblica del asunto y se convenció de que las misiones eran la responsabilidad central de la Iglesia. Sus ideas eran revolucionarias. Muchos, si no la mayoría, de los clérigos del siglo XVIII creían que la gran comisión había sido dada solo a los apóstoles. Por eso la conversión de los gentiles no les correspondía, especialmente si no estaba vinculada al colonialismo. Cuando Carey presentó sus ideas a un grupo de pastores, uno de ellos dijo: «Siéntese, joven, cuando Dios quiera convertir a los gentiles, Él lo hará sin su ayuda ni la mía». Carey no se quedaría callado. En la primavera de 1792 publicó un libro de 87 páginas de grandes consecuencias, el cual se ha comparado a las 95 tesis de Lutero, en importancia por su influencia en la historia del cristianismo. El libro, Estudios sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los gentiles, presentaba muy bien el caso de las misiones y contradecía los argumentos que decían que no se debía enviar misioneros a tierras lejanas. Después de la publicación del libro, Carey habló a un grupo de pastores en una conferencia de la Asunción Bautista en Nottingham. Allí él retó a su auditorio con Isaías 54, 2 al 3, y dijo sus famosas palabras: «Esperen grandes cosas de Dios, intenten grandes cosas para Dios». Al día siguiente, en gran parte por su influencia, los pastores decidieron organizar una nueva junta misionera que se conoció como la Sociedad Misionera Bautista. La decisión no se tomó a la ligera. La mayoría de los pastores de la asociación vivían como Carey, con ingresos muy bajos. La participación en las misiones requería grandes sacrificios económicos por parte de los pastores y de sus congregaciones. El primer misionero nombrado fue Juan Thomas, laico bautista que había ido a la India como médico de la Marina Real.
Él se quedó allí después de cumplir su tiempo de servicio para hacer la obra misionera como médico y evangelista independiente. De inmediato Carey se ofreció a la nueva sociedad como un adecuado acompañante de Thomas y lo aceptaron con beneplácito. Aunque Carey había estado muy interesado en las misiones por mucho tiempo, su decisión de ofrecerse a este servicio fue apresurada. Se podrían pasar por alto la angustia de su iglesia al perder a su pastor y el hecho de que su padre lo tildó de loco. Pero la reacción de su esposa debió por la reacción de su esposa debió por lo menos demorar un poco su decisión. No debe sorprendernos que Dorotea, con 3 niños pequeños y otro en camino, haya rehusado dejar su patria para emprender un viaje peligroso de 5 meses, complicado por la declaración de guerra muy reciente de Francia contra Inglaterra, pero para pasar el resto de su vida en el malsano clima tropical de la India. Otras mujeres hubieran estado dispuestas a hacer tales sacrificios, y muchas lo hicieron después, pero Dorotea era diferente. Si hubiera una madre de las misiones modernas, de seguro que no sería ella, pues se opuso con todas sus fuerzas a ese viaje. Si Dorotea pensaba que su actitud de negarse a acompañar a su esposo lo haría cambiar de idea, estaba equivocada. Carey, aunque angustiado por la decisión de ella, estaba decidido a salir, aunque fuera sin ella. Él prosiguió con los planes, que incluían un pasaje para su hijo Félix, de 8 años de edad. En marzo de 1793, después de meses de visitar las iglesias para recaudar fondos, Carey y Thomas fueron comisionados por la sociedad. Junto con Félix y la esposa y la hija de Thomas, abordaron un barco en el río Támesis, el cual los debía llevar a la India. Su viaje terminó de modo abrupto en Portsmouth, Inglaterra. Los problemas monetarios de Thomas y sus acreedores y la falta de licencia pastoral les impidió seguir adelante. La demora fue una desilusión para los misioneros, pero condujo a un tremendo cambio en los planes. Dorotea, que ya había dado a luz 3 semanas antes, de mala gana estuvo de acuerdo en unirse al grupo misionero con sus hijitos, con la condición de que Kitty, su hermana menor, pudiera acompañarla. La obtención de los fondos para los nuevos pasajeros fue un difícil obstáculo, pero el 13 de junio de 1793 abordaron un barco danés y salieron hacia la India. El tiempo de su llegada no era favorable para el establecimiento de la obra misionera. La Compañía del Este de la India parecía tener el control del país y su hostilidad a la obra misionera se manifestó muy pronto. La compañía temía todo lo que pudiera interferir con sus prósperas empresas comerciales. Carey se dio cuenta pronto de que no era bien recibido. Por temor a la posible deportación, se mudó con su familia al interior. Allí, rodeados de pantanos plagados de malaria, los Carey vivieron en circunstancias horribles. Dorotea y los 2 niños mayores enfermaron de gravedad, y el cuidado de la familia requería toda la atención de Carey. Sus sueños idealistas de la obra misionera se desvanecían rápidamente. Asimismo, lo entristecía que su esposa y Kitty de continuo le echaban la culpa de sus aflicciones y envidiaban a la familia de Thomas, que vivía cómodamente en Calcuta. Después de unos meses, su situación se vio aliviada por la generosidad y bondad del señor Short, un funcionario de la Compañía del Este de la India, quien, aunque era incrédulo, se apiadó de ellos y los recibió en su casa por todo el tiempo que quisieran quedarse. Sin embargo, muy pronto los Carey se trasladaron a Malda, a unos 480 kilómetros al norte, donde Carey pudo conseguir trabajo como capataz en una fábrica de índigo. Los años pasados en Malda fueron difíciles. Aunque Carey estaba contento con su nuevo empleo,
pues en la fábrica podía aprender el idioma y hacer obra personal, los problemas familiares continuaban. Kitty se había quedado atrás para casarse con el señor Short. La salud de Dorotea y su estabilidad mental iban empeorando cada día. La muerte trágica en 1794 de Pedrito, su niño de 5 años, la hizo perder el juicio. Nunca más pudo recobrar por completo sus facultades mentales. La situación era lastimosa y sus colaboradores dijeron más tarde que ella estaba completamente trastornada. A pesar de su traumática situación familiar y de la continuación del trabajo en la fábrica, Carey no olvidó el propósito que lo había llevado a la India. Él pasaba varias horas al día en la traducción de la Biblia y también predicaba y establecía escuelas. Para fines de 1795 ya se había establecido una iglesia bautista en Malda. Era un principio, aunque solo había 4 miembros y todos ingleses. Sin embargo, a los cultos asistía una multitud de bengalíes y Carey podía afirmar con confianza que el nombre de Jesucristo ya no es desconocido en este vecindario. Pero no había fruto. Después de casi 7 años de trabajo en Bengala, Carey no había obtenido la conversión de un solo hindú. A pesar de su aparente falta de éxito, Carey se sentía satisfecho de su obra misionera en Malda y se sintió muy frustrado cuando tuvo que salir de allí en 1800. Muy pronto, Serampore se convirtió en el centro de la actividad misionera bautista en la India y allí fue donde Carey pasó los últimos 34 años de su vida. Carey y sus colaboradores, Josué Marshman y Guillermo Ward, conocidos como el trío de Serampore, serían uno de los equipos misioneros más famosos de la historia. El centro misionero, que alojaba a 10 adultos y a sus 9 hijos, tenía un ambiente familiar. Los misioneros vivían juntos y lo tenían todo en común, tal como la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Los sábados por la noche se reunían para orar y presentar sus quejas, siempre prometiéndose el amor mutuo. Las responsabilidades se compartían según la habilidad de cada uno y la obra progresaba sin complicaciones. El gran éxito de la misión en Serampore durante los primeros años se debió en mucho a la santidad de Carey. Su buena disposición para sacrificar los bienes materiales y hacer más de lo que era su deber fueron un ejemplo constante para los demás. Además, él tenía una capacidad especial para pasar por alto las faltas de otros, aun con respecto a Thomas, quien administraba mal los fondos de la misión y era una vergüenza debido a sus descuidos en cuanto a las deudas. Carey podía decir: lo amo y vivimos en completa armonía. Serampore era un ejemplo armonioso de cooperación misionera y los resultados lo hacían patente. Se organizaron escuelas, se instaló una imprenta y por encima de todo se hicieron traducciones de la Biblia. La evangelización formaba también parte importante de la obra en Serampore. Después de un año de establecida la misión, los misioneros tuvieron el gozo de tener el primer creyente. Al año siguiente hubo más conversiones, pero en general se progresaba con lentitud. En 1818, después de 25 años de misiones bautistas en la India, había unos 600 creyentes bautizados y varios millares más que asistían a los cultos y a las clases. A pesar del intenso trabajo evangelístico y de traducción, Carey siempre encontraba tiempo para hacer algo más. Uno de sus grandes logros fue la fundación de la Universidad de Serampore para la preparación de evangelistas y fundadores de iglesias autóctonas. Otro campo de logros educativos fue su enseñanza secular. Al poco tiempo de su llegada a Serampore fue invitado a ocupar la cátedra de idiomas orientales en la Universidad Fort William de Calcuta. Fue un gran honor para Carey, un zapatero sin educación, que le hubieran
pedido que asumiera tal posición de privilegio. Debido a sus ocupaciones, Carey no pudo dar a sus hijos la disciplina paterna que necesitaban. Aun cuando él estaba con ellos, su carácter bonachón fue un obstáculo para la disciplina firme, cuya falta se manifestaba en la conducta de los muchachos. Al hablar de esta situación, Hannah Marshman escribió: "El buen hombre veía y lamentaba la maldad, pero era demasiado dulce para aplicar un remedio eficaz". Afortunadamente, la señora Marshman se encargó del problema. Si no hubiera sido por los fuertes regaños de esa querida señora y del interés paternal de William Ward, los hijos de Carey se hubieran descarriado. Carey murió en 1834, después de dejar para la posteridad su indeleble marca en la India y en las misiones. Su influencia en la India trascendió los límites de sus enormes logros lingüísticos, sus instituciones educativas y los cristianos que él pastoreó. También influyó en el cambio de costumbres hindúes perversas, gracias a su larga lucha contra la incineración de viudas y los infanticidios. Pero salvo esas excepciones, él se esforzó por dejar intacta la cultura autóctona. Carey se adelantó a su época en cuanto a la metodología misionera. Él respetaba mucho la cultura hindú y nunca trató de importar sustitutos de la cultura occidental, como tratarían de hacer tantos misioneros que vinieron después de él. Su meta era organizar una iglesia autóctona mediante predicadores indígenas, y al proporcionarles las escrituras en la lengua materna de la gente, y a ese fin dedicó su vida. Pero la influencia de Carey no se sintió solamente en la India. En Inglaterra, en el continente europeo y en Norteamérica se seguía con interés su obra. Allí la inspiración de su valeroso ejemplo sobrepasó en importancia a todos sus logros en la India. Así que bueno, esa ha sido la historia de el padre de las misiones modernas, como lo titula el artículo. Vemos un ejemplo de perseverancia, de esfuerzo por seguir lo que Dios lo estaba llamando, que era las misiones, y a pesar de tener incluso al principio en contra de la iglesia de ese tiempo, o las creencias que tenía la iglesia de ese tiempo, él fue más allá y siguió, trazó un camino, abrió un camino que hasta el día de hoy las misiones es una parte fundamental del Evangelio, así como lo hacían los apóstoles. Así que bueno, vamos a ir a un tema musical y volvemos con la palabra. Te amo, te amo, oh, te amo, te amo,
corazón te adora, mi corazón te adora. Jesús, corazón te adora. Jesús, mi amado, mi corazón te adora. Oh, mi corazón te adora. Jesús, Jesús. Bueno, y llegó el momento de la palabra. El título es Ovejas sin pastor. En la actualidad podemos ver cómo la gente tapa sus necesidades espirituales con diversas actividades, como pueden ser el fútbol. Mucha gente tiene la necesidad de pertenecer a un grupo de personas, a una comunidad en la que persiguen como los mismos sueños, objetivos, también por el hecho de que el club sea como del barrio. Mucha gente se refugia o busca, desemboca su sentido de pertenencia en el fútbol, que es, no es algo que esté mal, ¿no? Sino el tema cuando está extremizado ya pasa a ser algo más serio, ¿no? Bueno, acá en Argentina vemos cómo hay mucha violencia. De hecho, ponele en las canchas de fútbol, los equipos visitantes no pueden acceder a los partidos de fútbol. Bueno, ahora con este tema de la pandemia ningún club puede ir con su hinchada, pero vemos cómo se reúnen, cantan y hay como una especie de adoración en lo que es el club, ¿no?
tienen sus ídolos, que son los jugadores y los jugadores históricos también. También tenemos la música. Mucha gente basa su necesidad también de pertenecer a una comunidad o a un grupo por medio de la música, el interés musical, el gusto musical. De nuevo, no es que escuchar música esté mal, sino que el hecho quizás de adorar a ese cantante o de endiosar a cierto artista es lo que está mal. Pero de nuevo vemos cómo el ser humano, las personas tienen la necesidad de tener referentes, de tener alguien a quien admirar, ¿no? En la televisión también. Este caso también es muy particular, porque mucha gente famosa es adorada solo quizás por el hecho de ser famoso. Es como que cobran una connotación y una relevancia que es como que uno no se para a pensar en por qué la gente que es famosa, uno tiene la tendencia de, qué sé yo, ir a sacarse una foto o pedirle un autógrafo. Y si uno se para a pensar qué es lo que hace esta persona tan importante como para que merezca la atención de tanta gente, ¿no? Y muchas veces solamente son actores o gente conocida nomás, que solo el simple hecho de ser conocido es como que la gente quiere adorarlo de una, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y así son con muchos otros intereses que son extremizados para pertenecer a un grupo. Después tenemos que muchas personas suplen su necesidad de ser reconocidos por medio de las redes sociales, basando su propio valor en lo que es los likes, las visitas, la relevancia que puedan tener los posteos, las fotos, los contenidos. Mucha gente, de nuevo, eso no está mal que tener likes, tener me gusta, compartir contenido, ¿no? El punto que está mal es cuando la persona se virtualiza, ¿no? Virtualiza su personalidad, virtualiza su interacción con otros seres humanos. Cuando ya las redes sociales se vuelven el foco de la persona, ¿no? Cuando se hace como una doble identidad, ¿no? Generando un valor que en realidad no existe, porque el valor de las personas es por quienes son en realidad, quienes somos para Dios. Y todas las personas tienen valor, todas las personas tienen valor por igual, porque todos somos creación de Dios. No es que a unos los hizo mejores o peores, sino que, bueno, todos somos distintos y Dios nos dio ciertas características que algunos aprovechan y otros no. También hay mucha gente que tiene necesidad de experiencias espirituales y eso lo lleva a refugiarse en las drogas, en tener experiencias como de alguna forma que los lleven a otra realidad, a otra forma de pensar. Y vemos cómo hay grandes necesidades que son espirituales, que son que tienen que ser suplidas por Dios, que están siendo
tapadas o anestesiadas con cosas que no, que lo único que hacen es agrandar el problema, y es como un parche que va quemando sobre la herida, cuando no se aplica una cura de verdad. En Mateo 9, capítulo 9, del 36 al 38, dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban agobiados y desamparados como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Vemos cómo hay una gran necesidad de Dios, hay una gran necesidad de tener un pastor, que el pastor que tiene el mundo, que vino a este mundo a salvarnos, el pastor que está designado para estar en nuestra vida, Jesús, para guiar nuestra vida, para encaminarnos, para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Ese es Jesús, el que nos ayuda, nos contiene, nos dice por dónde tenemos que andar. Pero bueno, volviendo al tema de la gente que como muchas veces las necesidades que nosotros tenemos cuando no se las entregamos a Jesús, no son tratadas de raíz, cuando no se tratan de una forma correcta, esas cosas están condenadas a agrandarse y a requerir más de aquella solución que se aplica para anestesiarla, que lo único que hace es anestesiar y no sanar. Sin Dios, que es nuestro pastor, nos cansamos buscando soluciones para nuestros problemas en lugares incorrectos. Vagamos sin un rumbo fijo y claro. Antes de venir a Jesús, bueno, incluso mucha gente que está en la iglesia no sabe cuál es el propósito de su existencia, y también cuando no ponemos a Jesús en el primer lugar de nuestra vida, si antes en el mundo dábamos vueltas, si nosotros no ponemos en primer lugar a Jesús, vamos a estar dando vueltas también dentro de una iglesia. La única diferencia es que podemos estar dando vueltas en un edificio, podemos ser no tan malos como lo éramos antes de estar con Jesús, pero seguimos en una posición que nos mantiene sin crecimiento, porque el crecimiento es el que nos da Jesús cuando nosotros lo ponemos en primer lugar, porque al ponerlo en primer lugar, cuando nosotros hacemos su voluntad, estamos siendo edificados internamente, estructuralmente, y después eso se ve en los frutos que nosotros damos. Y cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando nosotros no estamos en comunión con Él, navegamos en círculos luchando con los mismos defectos una y otra vez,
sin obtener una victoria definitiva. Por eso muchas veces, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de creer en Dios y ser salvos, también podemos estar agobiados y desamparados si nosotros no le damos a Jesús el lugar de pastor, porque Él no nos va a obligar, Él no nos obliga. Sí, siempre nos va a estar ayudando, siempre nos va a estar buscando, siempre nos va a estar llamando, pero Él no nos va a obligar, y somos nosotros los que tenemos que reconocerlo a Él como pastor. Y para reconocerlo como pastor tenemos que obedecerlo, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que buscar qué es lo que Él quiere para nosotros. Cuando nosotros llegamos a Jesús encontramos el propósito de nuestra vida, que es estar con Él y hacer su voluntad. Pero también viene otro paso, ¿no? Que es el de saber cuál es su voluntad específica para nuestra vida, que muchas veces no la conocemos o vagamos haciendo cosas o tareas que no son las que nosotros estamos diseñados, haciendo cosas para las que nosotros no estamos diseñados, que no necesariamente tienen que ser cosas malas, pero sí puede ser incorrecto en el sentido de que nosotros tenemos un propósito específico para el cual Dios nos diseñó. Y a medida que nosotros buscamos unirnos a Él, todo va cobrando sentido, todo va calzando más en nuestra vida. Aún a lo malo aprendemos a encontrarle sentido, porque mientras lo amamos, más cosas van cobrando sentido. Vamos entendiendo que bueno, la palabra lo dice: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito al cual fuimos llamados. Entonces hasta las cosas malas van cobrando sentido y tienen un porqué de por qué Dios permite que esas cosas malas nos acontezcan. Es nuestro deber seguirlo en sus enseñanzas para encontrar descanso, guía, dirección, paz, gozo, alegría, porque solamente siguiéndolo a Él, solamente leyendo su palabra y meditándola, adquiriéndola, integrándola a nuestros pensamientos, con disposición de hacerla, ¿no? Solamente ahí el Evangelio está produciendo efecto en nosotros. Si no, estamos siendo religiosos, tibios, que creemos en Dios y hacemos todo lo que son los mandatos, cumplimos lo que son los mandatos, pero no estamos con una disposición real y de corazón a cambiar desde lo más profundo, no por obligación, sino por querer pertenecer a Él y querer que Él de verdad tenga un lugar en el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que acondicionarlo para Él, porque si yo quiero tener, digamos,
que si yo quiero poner un taller de autos donde se arreglan autos, voy a tener que tener herramientas que sean acorde para arreglar autos. No puedo poner un supermercado con el título afuera de mecánica de autos. No tendría sentido. Entonces tiene que haber un sentido en las cosas que hacemos y en las cosas que pensamos y en el estilo de vida que decimos seguir y el estilo de vida que elegimos, que es el de seguir a Cristo y tenerlo a Él como nuestro pastor. Parte del propósito también de Dios es transformarnos en sus obreros para contagiar y compartir de esta luz que Dios nos da. Y que tenemos que adentrarnos en su amor para sentir lo que Él siente y hacer algo por aquellos que necesitan a Jesús. Porque Él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, tuvo amor. Él pudo entender cómo se sentían ellos, que se sentían agobiados, desamparados. Cuando alguien está desamparado es como que no tiene a dónde apoyarse, no tiene una esperanza. Y Él, con su capacidad que Dios solamente puede tener, entiende cómo se siente la gente que está desamparada, la gente que no tiene una esperanza. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que esa empatía, que ese amor por los demás, que ese amor que tiene Dios por la gente, que nos traspase a nosotros y que también nosotros podamos sentir esa carga para transformarnos en obreros y poder trabajar en la cosecha de almas, en la cosecha de buscar que las personas que no tienen amparo, que las personas que están agobiadas, cansadas, puedan encontrar la esperanza, puedan encontrar la misma esperanza que nosotros tenemos y el mismo descanso que nosotros tenemos en Jesús. Es parte de nuestra vida el compartir acerca de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Es necesario, es fundamental que nuestra vida tenga una búsqueda de iluminar a las demás personas, a la gente que tiene la necesidad de Dios. Claro que sí, es importante, como tú estabas diciendo, tener el corazón lleno de lo que es el amor de Dios y para Dios es tan importante el que nosotros seamos personas que busquemos poder presentarles a otros el mensaje, el que puedan conocer al Señor. A veces no somos conscientes de la necesidad que hay. De repente uno se encierra tanto en su mundo, en sus propias cosas y deja de ver lo que el mundo necesita y que en realidad lo que necesita la gente más que cualquier cosa es al Señor. No necesitan
recursos necesariamente, no necesitan más trabajo, aunque sí son cosas cotidianas, pero la base y el fundamento de lo que la gente realmente necesita es tener una relación con Cristo, el poder saber que tienen esperanza, porque finalmente esta vida en un punto o en otro es pasajera y muchas veces nos enfocamos en lo terrenal y nos olvidamos de lo eterno, y ahí es donde es tan importante que la gente pueda conocer al Señor, que puedan tener una vida buena de la mano del Señor acá en esta tierra, y que cuando tengan que pasar a la eternidad sea hacia el cielo, a estar con Cristo, y no a un tormento y todo lo terrible que es para una persona que muere sin Él. Amén. Y bueno, es importante pedir a Dios también que Él mande obreros, que Él nos haga obreros, para que nosotros podamos ser parte y testigos de la mies, de trabajar en toda la mies que es la gente, y toda la gran necesidad de Dios que hay. Pero eso es lo importante, y eso es lo que tiene que motivar nuestra vida. Saber que si nosotros antes éramos de una manera, y que ahora, gracias a Dios, hemos tenido un crecimiento, eso tiene que ser motivo para que nosotros nos impulsemos y nos animemos a seguir buscando más de Él, para tener nosotros un gran crecimiento y darle crecimiento a las demás personas también, por medio de la luz que Cristo Jesús nos da. Oramos ahora. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta instancia que tú nos das de compartir tu palabra por medio de la radio. Te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir la palabra con toda la radio audiencia de Arde. Y te pedimos ahora por todos aquellos que nos están escuchando, para que puedan pedir al Señor por obreros, para que ellos también puedan entender que son obreros tuyos, Señor Jesús, y que ellos son parte de tu voluntad. Que tú, Jesús, nos ayudes a entender que todos tenemos tu ministerio, y todos podemos hacer algo para poder evangelizar a otros. Te he pedido que nos capacites, nos des la confianza, la seguridad, y que tu presencia nos acompañe en todos los momentos que tengamos que ayudar a otros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Temeré al mañana.
Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Queríamos apartar un minuto para contarles acerca de las campañas de Navidad que vamos a tener en estas fiestas y que consisten en ayudar a la gente que más lo necesita para que ellos puedan tener estas Navidades un mejor pasar. Sí, bueno, los hermanos han podido ver que nosotros hemos estado publicando los afiches de las dos campañas. Una que va en ayuda a 5 familias que están en condición de vulnerabilidad, que son 29 personas en total, contando niños y adultos. Y la otra campaña es para darles una cena a las personas en condición de calle. Entonces queríamos invitarlos a que puedan colaborar con lo que ustedes puedan, con lo que sientan en su corazón. No sientan que es poco, porque si usted puede dar, por ejemplo, 2.000 pesos, 3.000 pesos, cada aporte se suma y nos contribuye. Así que les dejamos esa invitación. Si está en su corazón poder hacerlo, le agradecemos mucho, y si no tiene la posibilidad, no se sienta mal, porque el Señor ya le dará la posibilidad para poder sembrar en otra oportunidad. Así que eso le queríamos decir a todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, los medios para colaborar, si es que nos están escuchando, o sea, bueno, nos están escuchando de la radio de Chile, es la cuenta RUT, que es 17 415 996-3. Lo voy a repetir por si alguien no lo escuchó. Es la cuenta RUT 17 415 996-3. Y si no, también se pueden, igual vamos a estar dejando un link de la campaña en Facebook, o el contacto para que del Facebook, para que ustedes se puedan comunicar con nosotros a través de la página de ARDE Argentina. Así que esperamos que Dios los haya bendecido en el programa de hoy, y bueno, les damos gracias a los pastores por esta oportunidad de haber podido realizar este programa en este tiempo. Los saludamos, los bendecimos, y bueno, chao a todos. Chao. Chao. Ahí dice chao. Chao. Mateo también se quiere despedir. Chao.